en inglés. Amen. Y does he have his mic? Amen. All right. So, un aplauso al que vive y reine para siempre. Give the Lord a hand praise. Amen. Pastor Ángel con nosotros en este momento. Aleluya. Aleluya. That's easy, ¿no? Dios les bendiga. God bless you. Para mí es un enorme privilegio For me, it's an honor and a privilege poder haber venido y llegado a esta casa to have come to this house para ser instrumento de Dios. to be an instrument of God. No solo yo, Not only myself, sino también mi amada esposa. but my beloved wife. Ayer Yesterday, pasamos un tiempo glorioso we had a glorious time en la presencia del Señor, in the presence of the Lord, compartiendo con todas las parejas que aquí llegaron en la noche. sharing with all the couples that came last night. Fuimos edificados We were edified a través de principios from beginnings que se desprenden de la palabra del Señor. that come from the Word of God. Así que estamos muy contentos de haber tenido este tiempo So we are very happy to have had this en time esta casa in this house con estos pastores. with these pastors. Amén. Amen. Ya este próximo noviembre The next November, vamos a cumplir 27 años de casado. they'll be married 27 years. Durante estos 27 años During these 27 years, ha sido un largo camino el cual hemos recorrido we have walked a long way, y Dios nos ha dado la bendición de tener 3 hermosos hijos, and God has blessed us with 3 blessed sons, los cuales también no son solo parte de nuestra vida, that they are not only part of our life, sino que también comparten la responsabilidad y el peso ministerial que Dios ha puesto en nosotros. but they also share the load and the weight of the ministry that God has placed on our shoulders. Amén. Amen. Así que en esta hora So at this time, quisiera que usted prepare su corazón I would like for you to prepare your heart para que pueda recibir so that you may receive el consejo de la palabra del Señor que tiene para nosotros en este momento. counsel from the Word of God that He has for us at this time. ¿Está listo? Are you ready? Amén. Amen. Permítame orar. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos confieres, que nos permite, Señor, de ser instrumentos para exponer tu hermosa y bendita palabra. Te suplico que tu Espíritu Santo tome control de nuestras mentes, nuestros corazones, podamos estar receptivos a tu voz para poner en práctica, oh Dios, tu palabra bendita, la cual nos llevará a caminar en tu propósito. Te suplico en esta hora, Dios, que tu palabra siga edificando la vida de tu pueblo, de tus hijos, que traiga respuestas, que traiga dirección, que traiga avance a ellos y a esta obra que tú has decretado para este tiempo y este espacio. Nos abandonamos en tus brazos, en tu misericordia y en tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En esta hora At this time, quisiéramos hablar bajo el tema dejando un legado. we want to speak on the theme of leaving a legacy. Me gustaría sentar las bases de la palabra del Señor en esta hora en el Salmo 145. And I'd like to make as a base from the Word of the Lord in Psalms 145. Si usted tiene su Biblia ahí o digital o física, puede ir conmigo al Salmo 145 del 1 al 4. Please join me on your device or on your Bibles to Psalms 145 verses 1 through 4. Y la palabra del Señor, leo de la versión Nueva Traducción Viviente, According to the New Living Translation, dice de la siguiente manera: it says as follows. Te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. I will exalt you, my God and King, and praise your name forever and ever. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Great is the Lord, He is most worthy of praise. Nadie puede medir su grandeza. No one can measure His greatness. Y escuche la siguiente declaración del salmista: And listen to the following declaration from the psalmist.
que cada generación cuente a sus hijos de sus poderosos actos y que proclame tu poder. Let each generation tell its children of your mighty acts. Let them proclaim your power. Se estima que el 13% de las empresas familiares sobrevivirán a la tercera generación. O debo decir, no sobrevivirán a la tercera generación. It is known that 13% will not outlive the third generation. Lo que es lo mismo decir que el 87% de las empresas familiares fracasarán en la tercera generación. That is to say, 87% of the generations will fail after the third generation. O sea que de cada 10 empresas familiares, So out of every 10 families, en unos 20, 30 años después, 20 or 30 years after, 8.7 de ellas 8.7% of them no sobrevivirá. will not survive. Increíble, ¿no? It's incredible, right? Estos datos revelan en sí mismo un problema de transmisión. These facts transmit information of a problem in communication Y una falta de preparación para un relevo generacional. and a lack of communication and transferring of what's going from generation to generation. Ese relevo generacional entre los integrantes de la familia tendrá dificultades para que la próxima generación, la cuarta generación, pueda seguir adelante con la empresa familiar. This makes it difficult for the fourth generation to be able to take on those traditions of the original generations. Esto desemboca en la pérdida del esfuerzo, de la visión y los valores del patrimonio dejado por sus fundadores. This means that there's going to be a loss of traditions and things, values of the family from one generation to the next. Y aunque estos datos concretamente se refieren al ámbito de los negocios y las empresas familiares, And while these are talking about businesses and families, la realidad es que son un reflejo the reality is that it is a reflection de la capacidad que existe en la sociedad de darle continuidad generacional a las cosas. So it makes it impossible, difficult for generations to transfer these values to the next generations. De poder transmitir a otras generaciones los valores adquiridos para el bienestar de otra generación. It makes it difficult to pass on what you have received on to the next generation. Nos hace pensar entonces cómo la sociedad de hoy está visualizando el poder dejar legados a las próximas generaciones. So it makes us think on how this generation is going to transfer this legacy onto the next generations. Lamentablemente, esto ha trastocado el mismo núcleo o la base de la sociedad que es la familia. So this has affected the nucleus of the family. Hoy día es más común ver cómo la transmisión de los valores familiares y espirituales van perdiendo fuerza. So we are able to see that these values, spiritual values, are losing strength through the generations, Afectando las generaciones emergentes y las futuras. affecting the emergent generations and future generations. So que de ahí la importancia So the importance, que en esta hora, más que nunca, so now more than ever, tengamos presente, amada iglesia, we have present among the church que estemos haciendo lo correcto that we be doing the right things para dejar un legado espiritual To y le- familiar. to leave a spiritual and familiar legacy. Es vital que tengamos o desarrollemos una mentalidad de legado. So we have to develop a mindset of legacy, Una mentalidad de afectar generaciones futuras. a mindset that will affect future generations, Una mentalidad de dejar herencias no solo materiales, a mindset that will affect not only financial or material Sino- inheritance, también una mentalidad de dejar herencias que son inmateriales, las cuales tienen más peso que las materiales. and these non-materialistic inheritances have a greater value, Legados espirituales. spiritual legacies.
Legados que puedan beneficiar a generaciones futuras. Legacies that will be a blessing to the future generations. Así que la palabra de esta mañana nos anima, nos inspira y nos insta a que hay que dejar un legado. So today's message is going to inspire us, it's going to encourage us, it's going to empower us to leave a spiritual legacy. Pero, ¿qué es un legado? So what is a legacy? Bueno, si fuéramos a definir la palabra legado, If we were going to define the word legacy, el término legado tiene su origen en la antigua Roma it has its roots in old Rome. y proviene del latín legatum And it comes from the Latin root legatum. y significa lo que ha sido entregado por ley. And it means what has been delivered according to the law. En la época romana era una figura jurídica In the Roman age, it was figurative, en la cual una persona dejaba por escrito un testamento that someone would leave a will en la cual expresaba con especificidad su voluntad. that would specify your will, your desire. Esa especificidad para dejar algo escrito hacía que se transfiriera a una persona u heredero algún bien concreto después de su muerte. It meant that they were going to write specifically what they were going to leave the people that they would leave behind after they passed away. Pero el término ha evolucionado con el tiempo But the term has evolved throughout time. y abarca no solo cosas legales que se dejan en testamentos, And it encompasses things that are not just written down in testaments and wills, como la transmisión de casas, dinero, propiedades, negocios, like houses and cars, money and businesses, sino que también legado significa dejar cosas que afecten a la cultura, but it also means things that affect the culture, que afecten o dejen conjuntos de valores que puedan ser transferidos a sociedades. many things that have value that can be transferred into the society. Así que el legado es un término que utilizamos para hacer referencia a la herencia o influencia que dejamos en el mundo después de nuestra partida. So legacy is what we defer to as transferring value to the people that we leave behind in society and in a culture. Es por tanto el impacto duradero que nuestras acciones, It's something that talks about our actions, logros long-lasting accomplishments, y valores tienen en las generaciones futuras. and values of what the future generations will receive. En otras palabras, In other words, es la forma en que dejamos nuestra huella única en el mundo. it is the way that we leave our fingerprint that is unique in the world, Y de cómo seremos recordados incluso después de habernos ido de este mundo. and how everything will be looked at after we're gone. Para el cristiano y la familia cristiana For the Christian and the Christian family, es primordial que nuestro legado sea en primer lugar un legado espiritual. it is important that first of all there be a spiritual legacy. Más que cosas materiales, dejarle a nuestros hijos, a nuestras próximas generaciones, para el cristiano es importante que entienda que debe dejar un legado espiritual. It is of utmost importance that there, above all material things, there be a spiritual legacy that is left to future generations. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque todo comienza con Dios. Because everything begins with God. Todo comienza con Dios en la vida del hombre. In the life of man, everything begins with God. El hombre tiene que entender que su vida debe girar en torno a Dios, no Dios en torno al hombre. It means that man should be surrounded by God, not God surrounded by man. So que cuando decimos dejar un legado, So when we say leave a legacy, estamos hablando we're talking about de aquellas cosas those things que vamos a transmitir that we are going to con transfer intencionalidad with intention a nuestras próximas generaciones, to the future que generations. necesariamente That's necessary. no tienen que ver It does not have to con do cosas materiales. with material things. ¿Sabe por qué? You know why? Porque las cosas materiales Because material things, se quedarán en esta tierra, they will stay on this earth. pero los legados espirituales But the spiritual legacies, harán que la gente they will make people pueda trascender can del transcend mundo natural from the natural world al espiritual. to the spiritual.
Es más importante It is more important que usted entienda that you understand que la palabra de Dios that the Word of God nos llama a que hagamos tesoros en los reinos del cielo. calls us to make treasures in heaven. ¿Cuánto puede dar un aplauso al Señor How por many give a eso? hand praise to the Lord? Así que si esa debe ser nuestra mentalidad, So if that is our mentality, ¿cómo entonces dejamos un legado, pastor? how do we leave a legacy? Bueno, comenzaré diciéndole que en primer lugar, Let me tell you that in the first place, para dejar un legado, to leave a legacy, tiene usted que tener conciencia de esa responsabilidad. you have to be conscious of that responsibility. Lo repito, I repeat myself. tiene que tener conciencia de esa responsabilidad. You have to be conscious of that responsibility. Si alguien en la Biblia tiene conciencia o tuvo conciencia de la responsabilidad que involucra dejar un legado, If somebody in the Bible had that consciousness of that responsibility, a las próximas generaciones for the next generations, fue el rey David. it was King David. En el Salmo 145 In Psalms 145, es un salmo de alabanza del rey David. it is a psalm of praise from King David. En este salmo David destaca el poder, In this psalm, la David soberanía, unwraps the la sovereignness, gracia y misericordia de Dios. the grace and the mercy of God. El texto que les leí The scripture that I read, dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. it says, I will exalt you, my God and King. I will praise your name forever and ever. I will praise you every day. Yes, I will praise you forever. Grande es el Señor, el más digno de alabanza, nadie puede medir su grandeza. Great is the Lord, and nobody can measure his greatness. Y aquí viene el sentido de dejar y conciencia legado, que cada generación And this is where he leaves the clue of legacy, that every cuente a sus generation hijos tell its children de tus poderosos actos y que proclame tu poder. of your mighty acts, let them proclaim your power. Wow. Wow. El Salmo proclama que Dios es digno de toda adoración de generación en generación. The psalm declares that God is worthy of all the praise from generation to generation. El Salmo es un llamado The psalm is a calling a reconocer, to a recognize, declarar to declare la obra de Dios, the work of the Lord, transmitiendo este mensaje transmitting this message a las nuevas generaciones. to the next generations. El énfasis de que todas las generaciones conozcan, The emphasis here is that all the generations understand, el énfasis de que todas las generaciones celebren, that all the generations celebrate, el énfasis de que todas las generaciones hagan conocer a sus hijos las poderosas obras de Dios. the emphasis that every generation transfer this to their children. Por parte del rey David, But through King David, expresa he expresses cuán comprometido y consciente estaba David de traspasar un legado. how committed King David was to transfer this legacy. Así que tener conciencia de algo So to be conscious of something es el estado de estar informado, consciente y sensible a algo, it is the state of being conscious and sensitive to something, comprendiendo su significado e implicaciones understanding its significance and its implications, para poder actuar to be able to act de manera informada, responsable e intencional. to be in a responsible, effective, intentional way. Si usted no tiene conciencia de esa responsabilidad, If you are not conscious of that responsibility, no va a entrar en el curso you will not enter the course de poder dejar un legado generacional. to leave a generational legacy. ¿Cuán consciente estamos de las implicaciones, How conscious are we of the implications, del significado, of the significance, del alcance of the reach que tiene el poder de dejar un legado? that is the power of leaving a legacy? Porque si estamos conscientes de esa responsabilidad, Because if we are conscious of that responsibility, escuche bien, listen well, será el primer paso it should be the first step, intencional en la empresa de dejar un legado. the first intentional step of leaving a legacy.
Si usted está consciente de ello, If you understand this, gloria a Dios. glory to God. Refuércelo. Strengthen it. Pero si no está consciente en esta hora de But if- dejar un legado, But if you don't understand the significance of leaving el a legacy, Espíritu Santo de Dios the Holy Spirit of God le llama calls you a que entre en esa conciencia, to enter into that a que entre en consciousness esa sensibilidad, and gain that sensitivity a que tenga esa comprensión, so you have that a understanding que sepa las implicaciones y el significado que tendrá para sus generaciones to futuras. know the significance and the implications that it will have for future generations. Es importante que usted salga en esta hora de este lugar It's important that you leave this place today sabiendo que Dios lo llama knowing that God is calling you a tener conciencia to have an understanding de dejar un legado a sus próximas of generaciones. leaving a legacy to the future generations. Así que dejamos un legado So we leave a legacy teniendo conciencia having de understanding nuestra responsabilidad. of our responsibilities. Nadie más será responsable como usted, Nobody will be as responsible as you porque otros quizás con una conciencia de legado because somebody else may have a different puede ser que understanding lo que transmitan of what they transmit. no sea lo correcto Me- o lo que tiene valor. They may not give the right thing or something of value. Vivimos en una generación emergente We live in an emergent que generation está siendo afectada that is being affected por personas by people que están dejando legados who are leaving que no legacies son correctos. that are not correct. Pero ellos están conscientes But they're conscious que están afectando that they are affecting a sus generaciones. that generation. Así que es importante So it is que important tú tengas la conciencia en esta mañana that you have this understanding de que today es tu responsabilidad that it is your delante de responsibility Dios by y God delante del reino before the de kingdom dejar un legado to leave a que legacy edifique para la gloria de Dios. that edifies the kingdom of God for the glory of God. Aleluya. Lo segundo que podemos hacer para dejar un legado The second thing that we can do to leave a legacy, es que, escuche bien, listen, tendremos que vivir nosotros mismos primero we have to live it first. el legado This Que- legacy, que queremos transmitir. we have to live the legacy that we want to pass on. Lo tengo que vivir yo primero. I have to live it first. El Salmo 145 es un resumen apropiado Psalms 145 is an appropriate example de todo lo que David había aprendido acerca de Dios of everything that David had learned about God durante su larga vida during his long life de seguir con ahínco al Todopoderoso. to follow the Almighty. Él expresa en este salmo, He expresses in this psalm, o debo decir, es un reflejo, we can say it is a es reflection, un testimonio a testimony en sus palabras in his words de una vivencia. of a revival. En el versículo 5 In verse 5, declara: he declares, meditaré en la gloria y la majestad de tu esplendor y en tus maravillosos milagros. I will meditate on your majestic, glorious splendor and your wonderful miracles. Si dice meditaré, He says, I will meditate. es porque el rey David If he says this because King David, estaba haciendo una introspección mental it's because he was having a mental reflection de todo lo que había vivido en Dios, of all that he had lived in God, de cómo lo había llamado de estar cuidando ovejas. of how God had called him from taking care of sheep. Lo había levantado, aleluya, como unos 15 a 17 años He had raised him up for 15 to 17 para years ser old ungido por Saúl, to be perdón, por Samuel. to be anointed by Samuel. Y luego And then Dios abrir el espacio, God opened the space, el escenario, a scene, para ponerlo en el foco de la nación, to put him as the focal point of the nation en el valle de, aleluya, Ela, in this valley, cuando Goliat estaba buscando un campeón para que luchara con él. when Goliath was looking for somebody to fight against him. Usted conoce la historia, You know the story. David y Goliat. David and Goliath. Aleluya. A propósito, hay una serie en Prime Right now, de there's David que está muy buena, se la aconsejo. right now I encourage you to look at that series on Amazon Prime about David and Goliath. Así que David estaba consciente de eso. So David understood this. Y cuando visualizaba cómo fue su vida, de haber pasado todo ese proceso, luego de haber conquistado a Goliat el día de la batalla, And as he would think about these things, all that happened in his life, Dios he lo would reflect empieza a on what God had levantar. done with him and Goliath.
Dios lo empieza a levantar God begins to lift him up hasta el momento dado to the appropriate moment que lo lleva a ser rey de Israel. that he places him as king over Israel. Y la historia es larga, 40 años de reinado, It's a long story, 40 years of reigning, de las maravillas de Dios, of the miracles of God, de cómo la mano de Dios estuvo con él, and how the hand of God was with him. de cómo en la quietud de la noche mientras cuidaba ovejas, That in the quiet of the night, as he was watching the sheep, el Espíritu de Dios venía sobre él the Spirit of God will come upon y him, lo hacía componer alabanzas y adoración mirando el cielo estrellado. and it would inspire him to write poesies as he was watching the stars in the sky. Las experiencias vividas por David His experience that he lived lo hacían tener conciencia made him conscious, y lo posicionaban and it placed him para poder transmitir a otras generaciones to be able to pass on to future los generations actos poderosos de Dios. God's mighty works. Su vivencia con Dios His experience with God era la materia prima, was the main material. era el recurso It was the source que había en el corazón de David, that moved the heart of David. que había en la mente de David, It was in the mind of David para transmitirlo a otra generación. to be able to pass it on to the next generation. Lo que significa What it means que no podremos transmitir a otros that we cannot pass on to others lo que nosotros mismos no hemos vivido. what we have not lived. Aleluya. No podremos dar a otros lo que no tenemos. We cannot give someone else what we do not have. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, We want our nuestros children. Hijos de la iglesia Our children, our grandchildren, our great-grandchildren, the children of the church, vivan o hagan eso que deseamos, que sabemos que está bien, que tiene valores, que es espiritual. we want them to live in all those things that we know are good, that have great value, that are spiritual. Pero qué vida estamos viviendo nosotros But what life are we living que está reflejando, that is reflecting, que nos posiciona, that positions us, que nos da la fuerza that gives us the strength para poder transmitir ese legado. to be able to pass that legacy on? Escuche esta declaración. Listen to this declaration. Una generación mayor, old, puede inspirar a una generación más joven a alabar a Dios, An older generation can inspire a younger generation to worship God, recordando remembering los poderosos hechos de Dios en el pasado. God's powerful acts from the past. Una generación joven A young generation podría provocar alabanzas en una generación mayor can provoke a worship in an older generation al declarar las cosas frescas y nuevas que Dios está haciendo en sus vidas. declaring the fresh and new things that God is doing in their life. ¿Qué clase de relación con Dios y qué clase de vida estás teniendo en tu presente How is your relationship and your life with God in the moment que se convertirá en un poderoso pasado, that will become a powerful past el cual le hablará a un glorioso futuro? that will talk about a glorious future? I'm going to say it again. Lo voy a decir otra vez. ¿Qué clase de relación con Dios What kind of relationship with God y qué clase de vida estás teniendo en tu presente and what kind of life are you having right now in the moment que se convertirá en un poderoso pasado, that will turn into a powerful past el cual le hablará that will speak a un glorioso futuro? to a glorious future? Porque lo que tú vivas hoy en Dios Because what you see today in God, será un recuerdo, it will be a memory, será una experiencia it will be an que experience tú podrás that you will be able to transmitir transfer a las forward generaciones futuras. to the next generation. No podrás pararte en el futuro You will not be able to stand in the future sin un buen pasado en Dios. without a good Mashiach, past in God. Masaya. Aleluya. Denle un fuerte aplauso a la gloria del Give the Lord a Señor. hand praise today. La forma más poderosa The most powerful way de transmitir un legado to transfer a legacy es a través del ejemplo. is through the example. Usted sabe cuántas veces How many times buenas lecciones, good lessons, buenos sermones, good sermons, buenas instrucciones, good instructions, buenas palabras good words, quedan derribadas they fall por malos ejemplos. because Bad examples. por malos Males ejemplos, ejemplos. through bad examples. ¿Ah? ¿Alguna vez usted ha estado ahí? Have you been there before? ¿Ah? Yo he estado ahí.
I've been there before. No, ustedes no, porque ustedes son santos, ustedes tienen aureola, alitas, levitas. Not you guys, because you guys have God, you're holy. He tenido situaciones en mi vida I've had situations in my life que he querido predicar algo that I've wanted to preach y something, me he visto and I've found que myself más adelante that a little bit forward, caí yo en el error. I fell into that mistake Porque soy carne, because I am flesh, porque soy hueso. because I am bone. Dependo de la gracia de Dios. How about the house of God? Pero lo importante But the important thing es lo is que me enseñó mi padre por muchos años. what my father showed me for many years. Hijo, Son, no es caerse, it's not about falling es saber down. levantarse. It's knowing how to get up. No es caerse, It's not falling down. es haber aprendido It's having learned de los errores that those y mistakes poder mejorarlos. and getting better. Si usted cae, If you fall, si usted tiene alguna falta, if you have a failure, alguna falla, a fault, pero aprende de ellos, but you learn from it, usted no ha perdido, you have not lost. usted ha ganado. You have won. Y será un arma, And it shall be a weapon será una experiencia It'll be an que experience podrá transmitir a that otra you'll be able to generación. transfer over to the next generation. Transmitimos legados We pass on legacies, viviendo primero having lived them first. nuestro legado. Our legacy. Amén. Amen. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes de cómo dejar un legado And the third way that I want to show you on how to leave a legacy es que usted tiene is because you have que contar y comunicar el mensaje. to communicate the message. Los valores se transmiten The values are passed on a través de un proceso de enseñanza through a process of teaching que debe comenzar that should begin en las etapas tempranas de la vida. in the early stages of life. Usted no puede esperar You cannot wait que sus hijos tengan 21 años, that your children are 21, 25 años 25 years old, y vea el resultado de su crianza and then see the y results of their como que no le growing up cuadra bien la cosa and seeing that it's not working para out, entonces to then ponerse a sermonear. start preaching. Eso tiene que comenzar It has to begin en las edades tempranas. in the early ages. Mire, el mismo Salmo 145 In that same Psalm 145, es una transmisión oral it is an oral transmission de lo que el rey David of what King David quería comunicar a las wanted siguientes generaciones. wanted to communicate to the next generations. La palabra dice The Word of God says que el mensaje llega al corazón a través de ¿dónde? the message comes Del oír. from hearing, Somos salvos a través del oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. and we're saved by hearing the Word of God. Y el rey David, And King David, en este Salmo 145, in this Psalm 145, como en otros salmos, as in other Psalms, está comunicando verbalmente, he is verbally communicating está transmitiendo verbalmente and he is passing on verbally las grandezas de Dios, the greatness of God, su experiencia con Dios his experience with a God las próximas generaciones. to the next generations. De hecho, escuche bien, So listen here, listen well. el Salmo 145 This Psalm 145, es un salmo que se conoce como el salmo acróstico. it is like the acrostic psalm ¿Por qué? Porque cada versículo because every verse comienza con una letra begins del with a alfabeto letter hebreo. of the Hebrew alphabet, 22 letras. 23 letters. Esto tenía una razón. Has La, meaning. la razón es porque pueda ser más fácil de aprendérselo. They did it so that it will be easier to memorize. Hay una estrategia didáctica en ello. There's a dynamic strategy in this. Para que las próximas generaciones So that the next generation se recordaran, will remember atesoraran and treasure los poderosos actos de Dios. the great works of God. En el versículo 6, In verse 6, el rey David dice: King David says, los hombres hablarán del poder de tus hechos potentosos. the men will talk about your great and mighty acts. Y yo, dice él, And I, he says, contaré I will proclaim tu grandeza. your greatness. Con nuestras palabras actuamos With our words, we act con intencionalidad para conducir y guiar a las nuevas generaciones. with intentionality to be able to drive the next generations. El mundo
the world está bombardeando por todos los medios a las nuevas generaciones. is bombarding this next Y hay generation in all muchas ways. voces. And there are many voices. Pero dentro de todas esas voces, But amongst all those voices, tiene que haber una voz clara there must be a clear voice que hable la verdad, that speaks the truth, que dé el consejo apropiado, that gives appropriate counsel, que hable para edificar y no para destruir, that speaks to edify and not to destroy, que hable para corregir, that speaks to correct, que hable para reprender, that speaks to rebuke, que hable para amonestar, that speaks to be able to correct, que habla para instruir. that speaks to instruct. David hizo lo propio David did the correct thing cuando le habló a su hijo Salomón. when he spoke to Solomon. En Primera de Reyes, In 1 Kings capítulo 2, chapter 2, versículos 1 al 4. verses 1 through 4. Mire lo que las Sagradas Escrituras registran. Look at what the Holy Scriptures say. Y acercándose los días de su muerte, David dio órdenes a su hijo Salomón. As the time of King David's death approached, he gave this charge to his son Solomon. Yo voy por el camino de todos en la tierra. I'm going where everyone on earth Sé pues fuerte y sé hombre. must someday go. Take courage and be a man. Guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas, para que el Señor cumpla la promesa que me hizo. Si tus hijos guardan sus caminos, andaré delante de, y anden delante de mí con fidelidad, con todo su corazón y con toda su alma. No faltará hombre sobre el trono de Israel. 1 Kings chapter 2 verses 3 and 4 say, observe the requirements of the Lord your God and follow all his ways. Keep the decrees, commands, regulations, and laws written in the law of Moses, so that you will be successful in all you do and wherever you go. Verse 4, if you do this, then the Lord will keep the promise he made to me. He told me, if your descendants live as they should and follow me faithfully with all their heart and soul, one of them will always sit on the throne of Israel. So que esta es la evidencia So this is the evidence de que David that David tenía had la sensibilidad, the sensitivity, la responsabilidad the responsibility de comunicar, to be able to de communicate, hablar, to speak, de aconsejar, to counsel, de instruir to instruct al próximo rey de Israel, the next king of su hijo Israel, Salomón. his son Solomon. Usted nunca sabrá You will never know hasta dónde llegarán how far they will go, sus hijos, your children, sus próximas generaciones, the next pero generations. tendrá que prepararlos But you have to prepare para them que cual sea el destino profético de Dios, so that whatever the prophetic generation ellos promise pueden is of God, alcanzarlo they will be able to reach en el it poderoso nombre de Cristo in the Jesús. powerful name of Jesus Christ. Oh, dele fuertes aplausos a la Give it gloria to del him. Señor. Give it to him with everything. Siento una gloria de Dios en este lugar. There is a glory of God in this place. Mire esto, Listen, watch this. para contar y comunicar el mensaje, To communicate the message, tienes que conocer el mensaje. you have to know the message. ¿Dónde está el mensaje? Where is the message? Where? Where's the ¿Dónde? message? ¿Cuál es el mensaje? ¿Dónde? Where? ¿Dónde está? Where is it? In the Bible, en las Sagradas Escrituras. En la Biblia, in the Holy Scriptures. La Biblia es el libro que da vida, The Bible is the book that gives life, pero es el libro de la vida. but it is the book of life. La Biblia, escuche bien, Listen, the Bible says es el libro o el instructivo it is the instructive book de vida of life que nos ayuda a vivir. that helps us live. Todo lo que usted adquiere Everything that you acquire usualmente usually trae unas instrucciones. comes with an instruction manual. Las instrucciones de Dios para el hombre, The instructions of God but para for cómo man, vivir, for every person, están en la Biblia. are in the Bible on how to live. La Biblia nos lleva, aleluya, a vivir la eternidad en Dios, The Bible teaches us to live in pero eternity a with la Christ, misma vez nos ayuda a entender, a vivir la temporalidad en esta tierra. but it also teaches us how to live temporarily in this life.
En los versículos que acabamos de leer, In the David verse- le enfatiza a su hijo Salomón In the verses we just read, David encourages his son Solomon que guarde los mandatos, to keep the commandments, las ordenanzas y los testimonios the ordinances, and the que testimonies están escritos en la ley that are para que written él pueda prosperar. in the law so that he will prosper. El secreto de la prosperidad The secret of prosperity es guardar la palabra de Dios. is to keep the word of God. Bienaventurado el varón Blessed is the man que no anduvo en consejos That de wa- malos ni pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. that walks not in the counsel of the ungodly, but he meditates in the law of the Lord, and he meditates on it day and night. La palabra de Dios es la brújula que guía nuestras vidas. The law of God is what guides us. Ella misma declara en el Salmo 119, 105 In Psalm 119, 105, que es la lámpara que guía nuestros pasos, it is a lamp unto our feet, iluminándonos el camino, illuminating the path, permitiendo al creyente caminar seguro por la vida. allowing the believer to walk safely in this De ahí life. la importancia From there, the importance de tener comunión con la palabra de Dios to have communion with the Word of God y de enseñársela and to show it a to nuestros hijos, and teach it to our a nuestras children, próximas generaciones. the next generation. Vivimos un tiempo donde estamos siendo muy distraídos. We live in a time where we're being very Miren mi distracted. gente, estos dispositivos, los teléfonos, las medias, los social media, There's so many things going on with multimedia, social media. crea tanta distracción It's so much distraction que si no nos ponemos en la brecha, that if we don't stand in the gap, si no tomamos acción if we don't take action de pararnos en la palabra de Dios, to stand on the Word of God, pueden desviarnos del camino. it can knock us off the path. Estas generaciones emergentes y nuevas These emerging generations, ya vienen con el chip tecnológico they come with a technological chip, y es nuestra responsabilidad and it is our responsibility de conducirlos, to be able to lead them, instruirlos. to instruct them, de hacerles entender to have them understand que la mejor social media que existe, that the best social media that exists, que el mejor dispositivo que existe de información the best positive information that exists, es la palabra de it Dios. is the Word of God. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? How many of you can say amen to that? Aleluya. Recuerdo I remember que una de las cosas que primero procuramos that one of the first things that we en la acquired crianza de nuestros hijos in guiding and leading our children, es que le pusimos desde muy pequeños that we taught them at a very en young sus age manos la palabra de Dios. the Word of God. Y cuando iban a dormir, And when they would go to bed, lo que le leíamos what we would read them, eran las sagradas escrituras, obviamente para niños. it was the Holy Scriptures, obviously, for Las children. Biblias para niños pues tienen obviamente resúmenes, ¿no? So there are a synopsis De las historias bíblicas, láminas y gráficas a summary of the que Bible ayudan a los stories, niños, graphic stories that are for children, ayudan a los niños a entender el mensaje. that helps them understand the message. Y era excitante para nosotros And it was exciting for us que cuando iban a dormir that when they would go to bed, pedía que le leyéramos la Biblia. they would ask to read the Bible. No solo eso, Not only that, sino que teníamos nuestro servicio familiar. but we would have our home Y cuando church. nos reuníamos en la sala de la casa, And when we would get together in the cada living uno room, de ellos tomaba su Biblia. everyone would take their Bible. Aleluya. Y ellos, el habernos visto en nuestro ministerio, en nuestras acciones diarias, And having witnessed in us in our ministry, in our daily Emulaban. lives, imitaban they would imitate this, lo que veían de nosotros. what they saw us do. Y cuando nos reuníamos a tener el servicio familiar, And when we'd have church in our home, cada uno de ellos each one of them, asumía posiciones como predicadores. they would take a position of a Tomaban preacher. la palabra They would take the Bible y empezaban a predicar. and they would begin to preach. Y los niños, los varones, tengo dos varones y la niña, I have two sons and a daughter. buscaban mis sacos, They would wear a coat, se los ponían, they would put it on, buscaban los cepillos del cabello, they would get a brush, los usaban como micrófonos, and they would use it as a microphone, aleluya, y empezaban a decir, and they would begin to preach. yo soy de la iglesia Casa de Vida 2, I am from the house, the porque church, es el nombre de la House of iglesia que God, Dios nos permitió fundar en Puerto Rico. because that's the Y church el otro that we decía, yo soy founded de in la, Puerto vida Rico. casa, de la iglesia Casa de Vida 3.
And they would say, I'm not from the house, the second Y house of God. empezaban a jugar en ese sentido. And they would begin to play in Y that sense. nosotros los dejábamos. And we would let them, Porque al principio pues era un relajo. because it was a big mess at Pero first. llegaba un momento But the time en came, que la mamá decía, ok, ya es suficiente. and where mom would say, it's Ahora enough. vamos a hacerlo de verdad. Now we're going to do it in reality. Vamos a escuchar la palabra de Dios. We are going to hear the word of Vamos a God. orar al cielo. We're going to speak to the Aleluya. heavens. Y hoy And today, podemos dar testimonio we can give de lo testimony que hemos ido sembrando. that what we have planted, Está dando frutos. it is now giving Porque fruit, son jóvenes because they are young que men aman, that love, que quieren that care, servir a want to Dios. serve God. Wow. Esto está aquí para hacer una enramada. Mire, el mensaje central de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. The central message in the Holy Scriptures of Jesus De Christ, Génesis a Apocalipsis, from Genesis to Revelation, en teología se le llama el hilo de oro. in theology it is called the golden thread. El mensaje de las Sagradas Escrituras es Jesucristo. The message of the Holy Scriptures is Jesus Christ. Él mismo declaró, He declared himself, yo soy el camino, I am the way, yo soy la verdad the truth, y yo soy la vida. and the life. Si usted no tiene comunión con la palabra de Dios, If you do not have communion with the Word of God, no conocerá el mensaje ni al Cristo del mensaje. you will not know the message nor the Christ of the message. Escuche esto. Listen to this. San Jerónimo, el traductor de la Biblia en latín, la Vulgata latina, The translator of the Latin word of the Bible, San Jerónimo, San Jeronimo, dijo lo siguiente: he said the following: el desconocimiento de las escrituras the lack of knowledge of the Scriptures es el desconocimiento de Cristo. is the lack of knowledge of Christ. Porque Cristo se reveló ¿dónde? Because Christ revealed himself where? En las escrituras. In the Scriptures. Le dijo a los fariseos, He told the Pharisees, estudien, study, vean, look, analicen analyze las escrituras, the Scriptures, porque ellas because they son las que dan testimonio de are mí. the ones that give testimony Si of me. usted no tiene relación con las escrituras, If you do not have a relationship with the Scriptures, usted desconocerá al Cristo bíblico. you will not know the biblical Christ. Y hay una diferencia entre conocer al Cristo bíblico And there is a difference between knowing the biblical Christ y al Cristo que predica a la gente que no es bíblico. and the Christ that the people that don't know the Christ, what their message is. Tienes que comunicar los valores que se desprenden de las escrituras. You have to give the values that are taught from the Scriptures. Los valores que hablan acerca de la familia. The values that speak on the family, Los valores que hablan acerca de servir a Dios. that speak on serving God. Los valores que hablan de las relaciones. The values that speak about relationships. Los valores que hablan acerca de la verdad de la verdadera identidad. The verses that talk about the true identity. Los valores que hablan acerca de la ética de trabajo. That talk about good work ethic. Los valores que hablan de las cosas que tienen más peso y más trascendencia. The things that carry more weight and transcend further. Los valores que nos ayudarán a trascender de esta vida a la eterna. The things that teach about the values that will help us to pass from this life to the next. Tienes que conocer el mensaje. You have to know the message. Tienes que vivir el mensaje You have to live the message para poder comunicar. to be able to communicate it. Y por último, And finally, quisiera compartirte la cuarta cosa que quiero considerar en esta hora para dejar un legado. I want to share the fourth thing that we consider at this time on how to leave a legacy. Para dejar un legado, To leave a legacy, tienes que hacer la provisión del legado. you have to be the provision of the legacy. Se lo repito. Let me Para repeat that. dejar un legado, To leave a legacy, tienes que hacer la provisión del legado. you have to make the provision for the legacy. Escuche, todo lo que se hereda o se deja Everything that is left behind como un legado as a legacy, tuvo que haber sido primero creado como un patrimonio, it had to be created as a hierarchy, o sea, un conjunto de bienes. a gathering of goods. Usted no hereda propiedades, usted no hereda dinero si no las amontonó. You can't inherit something that you did not put Right? together. Usted no hereda nada si no lo tiene. You cannot inherit anything if it does not exist. El patrimonio o lo mismo que el conjunto de bienes What the parents put together es la fuente de donde se extraen toda la herencia. it is the source of where your entire inheritance comes from. De los bienes From the goods, es que viene
It's where it comes lo que from, usted transmite, what you give, lo que usted lega, what you leave as a lo que legacy, usted hereda, what you inherit. ya que la herencia Once the inheritance es la transmisión de esas cosas is what you pass on, y son los legados bien especificados por usted los que se transfieren a su próxima generación. it's what you gather to be able to pass on to the next generations. David hizo las provisiones necesarias David made the appropriate provisions para su hijo Salomón. for his son Solomon. En 1 de Corintios capítulo 22, In 1 versículo 5, Corinthians chapter 22, verse 5, dice el rey David, King David says, mi hijo Salomón my son Solomon, dijo a David, David said, perdón, mi hijo Salomón my son Solomon, dijo David, David said, es joven y sin experiencia, is young and inexperienced, y la casa que ha de edificarse al Señor será de gran magnificencia, de renombre y de gloria por toda la tierra. Por tanto, haré preparativos para ella. and since the temple to be built for the Lord must be a magnificent structure, famous and glorious throughout the world, I will begin making preparations for it now. Así que David hizo preparativos antes de morir, grandes preparativos para transmitírselos a su hijo Salomón. So David collected vast amounts of building materials before his death to give and leave for his son Solomon. Tiene que haber una conciencia en nosotros There has to be an understanding on our behalf de que tenemos que amontonar that we have to acquire aquellas cosas, those things, y hablo de las cosas inmateriales, and we're talking about hablo de things las that are cosas not espirituales, materialistic or spiritual, para dejárselas a nuestras próximas generaciones. to be able to leave them for the next generation. La diferencia principal entre legado y herencia radica en su alcance. The difference between legacy and inheritance is how far it reaches. La herencia es el conjunto de todos los bienes. The inheritance is the collection of all your goods, Escuche bien, mientras que el legado es la disposición específica de uno o varios bienes concretos a favor de una persona determinada. but the legacy is the intent of what all this is going to be used by that specific person. Si usted va a a la lectura de un testamento, If you go to the reading of the word, usted va a tener que usualmente hay una transferencia de una herencia there's going to be a transfer of que es el inheritance conjunto de todos los bienes, that is a culmination of all the goods, pero el legado but the legacy, son cosas específicas que se dejan. it's specific things that are left. Ejemplo, le dejo la casa que está en Andrew a María. So I leave Maria the house that is in Andrews. Le dejo mi colección de libros a José. I leave my collection of books to Jose. Es una especificación That is a specific de declaration dejar algo to leave a something cierta persona. to a certain person. ¿Qué cosas específicamente son las que quieres dejar como legado a tus generaciones? What specific things do you want to leave to your next generation? ¿Qué provisión estás haciendo para ello? What provisions have you made for this? David estaba claro en la obra que tenía Salomón por delante, era grande. David understood that what he was leaving for Solomon was great. Así que los preparativos que hizo fueron grandes. So the preparations that he got were great. La pregunta para ti, para mí en esta hora sería la siguiente: So the question for you and I today is, ¿cuánto estás invirtiendo how much are you investing o invirtiéndote or investing of yourself en esos en los cuales quieres dejarle o necesitan que le dejes un legado? into those that need you to leave them a legacy? ¿Qué sabiduría, What wisdom, qué conocimiento, what knowledge, qué actitudes, what attitudes, qué acciones, what actions, qué amor, what love, qué tiempo, what time, qué enseñanzas, what teachings, qué palabras, what words, qué recursos what estás sources amontonando are you putting together para traspasarlos to be able to pass them como on legado? a legacy? ¿Estás atesorando en las bóvedas del cielo?
Are you leaving treasures in heaven? ¿Estás atesorando en el corazón de tus hijos? Are you leaving treasure in the hearts of your children? ¿Estás poniendo en una cuenta mental en tu vida lo que quieres transmitir a la mente de tus generaciones? Are you taking a mental account of the mental things that you want to leave to the next ¿Estás generation? consciente de que si no hay un patrimonio, no hay un conjunto de bienes para transmitir, se quedarán sin nada? Are you aware that if there is nothing that is put together, they will be left with nothing? La obra que Salomón tenía por delante The work that Solomon had ahead of him, ameritaba it was que merited David pusiera en orden, recogiera muchos recursos para hacerla. It required David to put many resources together to leave for Solomon. Cuando usted va a la historia de ese evento, When you go to the story of that event, las cantidades de oro, madera, tela, wow, son en términos de hoy día son millones de dólares. if you put together all of the materials that he puts, the wood, the gold, today it equates to millions of dollars. Pero más que eso, But more than that, la transmisión que tuvo David de valores a su hijo Salomón the value of the things that David lo put together for Solomon, llevó a un momento dado it took him to a moment que cuando Dios cuando fue ungido como rey, that when he was anointed en as esa king, noche que fue a sacrificar delante de Dios, that night when he went to Dios sacrifice se le before God, apareció God appeared y le preguntó, ¿qué quieres que te dé? and asked him, what do you want me to Y give lo you? único que Salomón pidió And the only thing that Solomon fue asked for sabiduría was wisdom para hacer la gran obra que Dios le había encomendado. to accomplish this great work that God had Cuando called him una to do. generación When a generation se le ha sido transmitida has been given un cúmulo de bienes espirituales, an accumulation of spiritual goods, aleluya, cuando llega el momento de enfrentarse a la vida, when the moment comes to se face life, pararán frente a Dios y el mundo you will stand before God and y men, declararán, and you will declare, mi casa y yo my house and I serviremos a Jehová, will serve the Lord. haremos proezas We will get great things en el nombre in the de name Dios, of God. caminaremos We will walk en el camino, on the way, la verdad the truth, y la vida, and the life. y procuraremos And we will require que mis próximas generaciones that my next generation hagan también lo mismo. will also do the same. Oh, Rabasaya Laya. Dejando un legado. leaving a legacy. Hoy te pido que salgas de este lugar consciente de estos 4 puntos Today, I want you to leave this place with these 4 points well understood y tomes la And- responsabilidad con más intención and take this responsibility and be intentional de sembrar un legado to sow a en tus legacy próximas generaciones. for the next generations. Para algunos de ustedes So that some of you están a tiempo at this time, porque tienen sus hijos pequeños, because your children are small, quizás están entrando a la adolescencia, maybe they're adolescents, quizás son jóvenes pero están en la casa. maybe they're young people but they're still at home. Mientras estén en la casa, While they're at home, yo le digo a mis hijos, I tell my children, aquí mandamos tu mamá y yo, your mother and I are the aquí boss. se hace lo que nosotros decimos. You guys do what we say. Si no te gusta, If you don't like it, there is the door. ahí está la puerta. No, daddy. No, We're papá. fine here. Estamos bien aquí. Para otros quizás el tiempo ha pasado For others, maybe the y ya time's sus hijos passed. están grandes, tienen nietos. They have grandchildren. Es tu oportunidad It is your opportunity para volver a ser padre por segunda vez. to be a father for the second time. Esta vez, This time, sin la responsabilidad de criarlos directamente, if the responsibility is to take care of them literally, pero but con más sabiduría do it with more wisdom para poder enseñarles. to be able to teach them. Dice que ser abuelos es una segunda oportunidad de volver a ser padres. They said being a grandparent is the second Porque opportunity los to be a errores que father. cometimos en nuestra juventud, What we didn't do when we o were porque young, estuvimos bien ocupados tratando de criar la familia, because we were so busy raising a ya family, es un tiempo para enmendarlos. then now is the time to amend that. Así que, padre que estás aquí, So you parents that are here, abuelo que estás aquí, grandparents that are here, tienes una gran you have a responsabilidad. great responsibility. Y quizás si tus hijos ya están grandes, And maybe your children are grown, no es tarde It is para not too poder late. sentarte con ellos to be able to sit down with them y traer a conversaciones. and bring a conversation. Quizás de los errores que viviste en el pasado. Maybe to talk about the errors that you did in the Aleluya, past inspirado por la palabra del Señor. and be inspired by the word of Tratar de God conducirlos, tratar de guiarlos. to try to guide them. Orar al cielo y decir, Señor, quizás cometí este error o aquel
error. to pray and say, God, Pero maybe I yo te made those pido que tú me des mistakes. la sabiduría. Pero yo te pido que tú me des la sabiduría But I ask you to give me the wisdom para que en este nuevo tiempo de mi hijo y mi hija que ya están adultos, so that as my children are grown, yo todavía pueda ser una influencia I can para still ellos. be an influence for their life. Oh, Shatarabasaya. Mire, termino con esto. Nací en el año 1974. I was born in 1974. No lo parece, lo sé. I know it doesn't look like it. Ya tengo 51 años. I'm 51. Y recuerdo haber nacido en un hogar cristiano. And I remember growing up in a Christian home. Pero lo más que me llena mi corazón But what fills my heart es que crecí en un hogar is that I grew up in a home que no solo se me enseñó el evangelio, that taught me the gospel, sino que viví por el ejemplo de mis padres el evangelio. but I lived according to the example of my parents, the gospel. Cuando llegábamos a la iglesia, When we get to church, éramos 5 there was 5 of us. y papi se sentaba en una esquina de la banca y mami en la otra esquina de la banca. And my dad would sit on one side of Y the bench todos and my los mom on the 5 other side of hijos the en el bench. medio. And all of us in the middle. No había espacio para estar distraído. There was no space to be No había distracted. espacio para estar pensando en otras cosas que no sea atendiendo a la palabra del Señor y estar envuelto en el culto o en el servicio. There was no space to not pay attention to the preaching. You had to be involved in the service. Y ese ejemplo And that example no solo se quedaba en la iglesia, did not only stay there at porque church, veía a mis padres because my que lo parents, que ellos eran en la iglesia, what they were in church, también eran en mi casa. they were also at home. Veía las veces A few times, que no había quizás mucha provisión de comida en la casa. that maybe there wasn't much to eat Y at mi home. padre, en vez de estar quejándose, But my dad, instead of se complaining, iba al cuarto a orar, he would go to the room and pray. se iba a clamar. He would go Y declare. mi madre decirle, ¿sabes qué? Lo único que quedan son 2 huevos And my para mom would say, cocinar. all we have is 2 eggs to Y eat for mi breakfast. padre orar y decir, My no te father would preocupes, pray. Dios suplirá. And he would say, God will supply. Y decirle, vete otra vez a la nevera. And he would say, go back to the Y store volver a la nevera. and go back to the Y abrir cupboard la nevera. and look in the Y ver en refrigerator vez de 2 huevos, and count the eggs. 4 huevos. 4 eggs. Ver momentos See, there were times donde una patita de jamón where a leg of para ham cocinar. to be able to cook. Pasaban los días y mi mamá sacándole cantitos y cantitos y cantitos y no se acababa. My mom would cut and cut and cut and it would never end. Experiencias, aleluya. Experiences. De ver a mi padre que en el día de la ofrenda Sí, era ma- todo lo que tenía, aleluya, y saber que no había leche para sus hijos en la mañana. Seeing my dad give offering at the church, but there was no milk to be able to Pero drink creerle tomorrow. a Dios y sembrar en el reino. But be able to Y believe in salir God de la and sow iglesia into the kingdom y recibir provisión abundante And más receive de la que había abundant depositado provision. en la canasta. from what he had deposited into the basket. Ver a mi padre y a mi madre que en los momentos de dificultad To see my parents in que le difficult llega todo times, matrimonio, en vez de buscar la solución del divorcio, instead of looking for divorce, buscar la solución de la oración en sus rodillas they would look for the solution y on their ver cómo el knees. Espíritu Santo de Dios And the Holy Spirit of God transformaba los corazones, los ambientes y las situaciones. would transfer the environments and the situations. Eso fue marcando nuestras vidas. That came leading our life. Eso fue tatuándose en nuestro It corazón. would be tattooed on our heart. Que no solo provocó It not only provoked que nosotros entendiéramos el Evangelio, that we would understand the gospel, sino que también quisiéramos vivirlo en nuestras propias vidas. but they would also want to live it Eso in our life. provocó una transferencia generacional It caused a transfer generational. que A hasta el generational día transfer. de hoy, That's us today. esa mujer que Dios ha puesto a mi lado The woman that God has y placed este by my servidor que side. está aquí, hemos tenido la responsabilidad We've had the responsibility de transmitir también a nuestras generaciones to pass on to the next el generation mensaje, the message, la vida the life que emana de la cruz del Calvario. of the cross of Calvary. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Señor? How many can give up praise to the Lord? Y mientras allá en Puerto Rico la iglesia que pastoreábamos Casa de Vida, And in Puerto Rico, the church that we would pastor, cuando servíamos, when we would serve, ellos envueltos en la música, they were in the music. la batería, Our children played the bajo, drums. la guitarra, el piano, The piano. aleluya. Cuando salíamos a hacer obra social, When we would preach in public, obra social que impacta a la sociedad, o sea, when we would preach in public, not preaching, dar ayuda. help support the community. Un evento, el huracán María, ¿se acuerda? No sé si supieron.
en el año 2017, In 2017, el huracán María destruyó y devastó la isla de Puerto Rico. the Hurricane Maria destroyed Puerto Rico. Y nosotros empezamos a orar, Señor, tráenos la provisión para ayudar a la gente. And we will begin to pray, God, send the provision to help the Y la people. provisión llegó. And the provision came. Y los primeros que estaban en la camioneta repartiendo toldos, agua, luces de energía solar, generadores eléctricos, And the first ones in the truck that were handing out water and generators, eran mis hijos. it was my children. Los que corrían a la gente les entregaban el agua, le entregaban las luces, le entregaban los toldos, They would run to the people and give them water and lights las bolsitas de comida. and the bags of food. Usted los veía ahí en el templo reuniendo los alimentos y echándolos en bolsas You would see them at the church putting all the para food together in bendecir bags la comunidad. to be able to bless the community. Eso no se da en un vacío. That is not Eso given se da en freely. una intencionalidad That is given de intentionally querer transmitir to want to give un legado and pass on a a nuestras próximas generaciones. to the next generation. ¿Sabe? Cada generación, cada familia es distinta. Every generation, every family is Solo different. se lo digo como un ejemplo I tell you as an example del poder que hay of the power that is en la there intencionalidad, and the en intentionality la conciencia, and the en la consciousness, responsabilidad the de responsibility dejar un legado to lead a a las legacy próximas generaciones. for the next generations. Podrás salir de este lugar You can leave this place teniendo información, having information, pero si no la pones en práctica, but if you do not put it into practice, de nada sirve. it is no good. Es importante It's important que tengamos that we have conciencia consciousness y acción and action de dejar to leave un legado. a legacy. Le invito a que se ponga sobre sus pies. I invite you to stand on your feet. Si esta palabra hoy ha hablado tu vida, If this word has spoken to your life, yo quisiera orar por aquellos I would like to pray for you que quieren seguir dejando un legado, that would like to continue leaving a legacy, o también por aquellos que quizás no